Una de las historias más conocidas del internet fue el cruce que ocurrió en un zoológico en Ontario, en Canadá, donde los responsables del cuidado de los animales aseguran que esto ocurrió de forma involuntaria. La historia sucedió así. Si quieres conocerla, quédate hasta el final del video. Siempre existe curiosidad el saber cómo sería el resultado del cruce de especies animales como lo son los felinos. Otro dato igual de interesante es saber que de acuerdo a las especies de sus progenitores, así será el nombre que se le asignará a estos híbridos. En este video conoceremos cuál es el resultado del cruce de un jaguar macho y una leona. Es importante mencionar que de forma natural es imposible que ocurra un cruce entre estas dos especies, debido a que los leones habitan en África, mientras que los jaguares residen de forma natural en América, en zonas tropicales húmedas y secas, contrario a los leones que habitan principalmente en espacios abiertos como la sabana africana. Antes de iniciar con la información, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ayudar al canal a crecer. Y si ya estás suscrito, apoya el video con un like y un comentario con el nombre del híbrido de este cruce. Ahora sí, comencemos con la información. Existen cruces de especies que genéticamente no son compatibles. En el caso de los jaguares y los leones, al pertenecer a la especie de las panteras sí son compatibles, lo que significa que sí pueden engendrar descendencia. Al inicio del video, conocíamos que de forma natural no es posible que ocurra un cruce debido a que habitan en continentes diferentes. Eso no significa que no puede ocurrir de forma artificial o a causa de que estas especies se encuentren en cautiverio, en zoológicos o en reservas naturales. El resultado del cruce de un jaguar macho y una leona es un híbrido al cual se le asignó el nombre de jag-león. El nombre de los híbridos es una combinación del nombre de sus padres. La primera parte del nombre corresponde al nombre de la especie del padre y la segunda corresponde al nombre de la especie de la madre. De ahí el nombre de jag-león. Una de las historias más conocidas del internet fue el cruce que ocurrió en un zoológico en Ontario, en Canadá, donde los responsables del cuidado de los animales aseguran que esto ocurrió de forma involuntaria. La historia sucedió así. Los progenitores de los jag-leones, un jaguar llamado Diablo y una leona llamada Lola, crecieron juntos y eran inseparables, lo cual era un problema cuando Lola entraba en celo, ya que era difícil el poder separarlos para evitar el cruce, hasta que un día sucedió aquello que se buscaba evitar, pero que por las condiciones de familiaridad de los felinos era inevitable. En uno de esos periodos de celo se dio el cruce de estas dos especies y como resultado, el 9 de abril de 2006 nacieron no solo uno, sino dos jag-leones. El jag-león macho fue bautizado con el nombre de Tsunami. Este posee un color de piel similar a los jaguares, solamente que el tono de las manchas es más pálido, mientras que el segundo jag-león es una hembra, quien fue bautizada como Hazara. Esta posee un color de piel muy llamativo debido a que al contrario de su hermano, su color de piel es oscuro, con manchas negras igual a los jaguares. Los jag-leones son morfológicamente parecidos a los leones, sin embargo, poseen manchas en todo su cuerpo similares a los jaguares. Hasta ahora no se ha visto melenas en el macho. Actualmente, Hazara y Tsunami son inseparables y pese a que son animales muy saludables, no pueden concebir, ya que se dice que los híbridos son estériles. Llegamos al final del video. Me gustaría que dejaras un comentario acerca de si conocías cómo se llaman a los híbridos que nacen del cruce entre un jaguar macho y una leona. Además, puedes comentar acerca de qué otros cruces de especies animales te gustaría que hable en nuevos videos. Nos vemos en un próximo video.